Capítulo 265. Instrucciones a los 12 apóstoles al comienzo de su ministerio. Jesús y los apóstoles están todos, señal de que Judas Iscariote, cumplida su obra, se ha unido de nuevo a sus compañeros. Están sentados a la mesa en la casa de Cafarnaúm. Atardece. La luz del día que declina entra por la puerta y las ventanas abiertas de par en par. A través de estas se puede ver cómo la púrpura del ocaso se va transformando en un rojo violáceo y real, que en los bordes se desfleca formando abarquillamientos de un color turquí que termina en gris. Me recuerda a una hoja de papel arrojada al fuego. Se enciende como el carbón en que cae, pero en los bordes, después de la llamarada, se curva y se apaga, tomando un color plomo azulado que termina en un gris perlino casi blanco. Pedro sentencia, señalando hacia la voluminosa nube que viste el occidente de esos colores. Calor, no agua. Eso es niebla, no nube. Esta noche duermo en la barca para estar más fresco. Jesús dice: No, esta noche vamos a los olivares. Necesito hablarles. Judas ya ha vuelto. Es tiempo de hablar. Conozco un lugar ventilado donde estaremos bien. Levántense, vamos. Mientras recogen los mantos, pregunta: ¿Está lejos? No, muy cerca. A un tiro de honda de la última casa. Pueden dejar los mantos. Tomen, eso sí, yesca y eslabón para vernos al volver. Salen de la habitación alta y bajan la escalera, tras haber saludado al dueño de la casa y a su mujer, que están tomando el fresco en la terraza. Jesús vuelve resueltamente la espalda al lago y, atravesada la ciudad, recorre unos 200 o 300 metros por entre los olivos de una primera loma de detrás de la ciudad. Se detiene cuando llega al borde de un ribazo que, por su posición saliente y libre de obstáculos, goza de todo el aire de que es posible gozar en esta noche de bochorno. Vamos a sentarnos. Préstenme atención. Ha llegado la hora de vuestra labor evangelizadora. He llegado aproximadamente a la mitad de mi vida pública para preparar los corazones para mi reino. Ahora es tiempo de que también mis apóstoles tengan parte en la preparación de este reino. Los reyes actúan así cuando deciden conquistar un país. Primero investigan y toman contacto con personas para oír las reacciones y formarlas en la idea que persiguen. Luego extienden la obra de preparación enviando personas de confianza al reino que quieren conquistar. Envían cada vez más personas hasta que todas las particularidades geográficas y morales del país
son manifiestas. Una vez hecho esto, el rey cumple cabalmente la obra y se proclama rey de ese lugar y se corona rey. Para llevarlo a cabo, corre la sangre, porque las victorias cuestan siempre sangre. Los apóstoles unánimemente dicen: Estamos resueltos a luchar por ti y a derramar nuestra sangre. Solo derramaré la sangre del santo y de los santos. ¿Quieres empezar la conquista por el templo, irrumpiendo durante la hora de los sacrificios? No divaguemos, amigos. Sabrán el futuro a su debido tiempo. No se estremezcan de horror de todas formas. Les aseguro que no voy a trastocar las ceremonias con la violencia de una irrupción. Y no obstante, serán desbaratadas. Llegará un día, una tarde, en que el terror de los pecadores, impedirá la oración ritual. Mas yo, esa tarde, estaré en paz con mi espíritu y mi cuerpo, una paz total, beatífica. Jesús mira uno a uno a sus 12. Es como si mirase las mismas páginas 12 veces y en ella leyera 12 veces la misma palabra escrita. No comprenden. Sonríe y prosigue. Pues bien, he decidido enviarlos para penetrar más y más ampliamente de cuanto yo solo podría hacer. Pero pondré prudenciales diferencias entre mi modo de evangelizar y el vuestro, para no crearles dificultades demasiado fuertes, ni meterlos en peligros demasiado serios para vuestra alma y vuestro cuerpo, y para no causar perjuicio a mi obra. Todavía no están formados hasta el punto de poder relacionarse con cualquier persona, quien quiera que sea, sin que los perjudique o lo perjudiquen, ni mucho menos aún tienen el heroísmo suficiente como para desafiar al mundo por causa de la idea, adelantándose a hacer frente a las venganzas del mundo. Por tanto, no vayan a los gentiles cuando vayan a predicarme, ni entren en las ciudades de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay mucha labor que hacer con estas. En verdad les digo que estas multitudes, que les parecen muchas en torno a mí, son la 100ª parte de las que en Israel todavía esperan al Mesías, y no lo conocen ni saben que vive. Llévenles a estas la fe y el conocimiento de mí. Por el camino prediquen: el reino de los cielos está cerca. Este debe ser el anuncio vacilar. Apoyen en él toda vuestra predicación. Mucho me han oído hablar del reino. No tienen sino que repetir mis palabras. Ahora bien, el hombre, para sentirse atraído por las verdades espirituales, para sentirse convencido de ellas,
necesita estímulos de carácter material, como si fuera un eterno niño que no estudia una lección, no aprende un oficio, si no tiene el estímulo de un dulce de su madre o de un premio del maestro de la escuela o del maestro del oficio. Pues bien, para que dispongan del medio para que crean en ustedes y los busquen, les concedo el don de milagros. Los apóstoles se levantan de improviso, excepto Santiago de Alfeo y Juan, y según el temperamento de cada uno, gritan, protestan, se exaltan. No, Señor, no somos dignos de tanto. No, Señor, eso es para los santos. Verdaderamente, el único que se pavonea de la idea de hacer milagros es Judas Iscariote, el cual, a pesar de la gran deuda que tiene en su alma, de haber hecho una acusación falsa e interesada, exclama: Ya era hora de que también nosotros hiciéramos esto, para gozar de un mínimo de autoridad sobre las multitudes. Jesús lo mira, pero no dice nada. Pedro y el celote, que están diciendo: no, Señor, no somos dignos de tanto, eso es para los santos, rebaten enérgicamente a Judas. El celote dice: ¿Cómo te atreves, hombre necio y orgulloso, a censurar al maestro? Y Pedro le dice: Un mínimo. ¿Pero qué quieres hacer más que milagros? ¿Ser Dios tú también? ¿Sientes acaso la misma comezón que Lucifer? Jesús, con tono autoritario, dice: Silencio. Y prosigue: Hay una cosa que supera al milagro y que convence igualmente a las multitudes, y con mayor profundidad y duración: una vida santa. Pero ustedes están todavía lejos de esta vida. Y tú, Judas, más lejos que los demás. Mas déjenme hablar porque es una larga instrucción. Vayan, pues, y curen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos del cuerpo y del espíritu, porque cuerpo y espíritu pueden estar igualmente enfermos, leprosos, muertos. Ya saben cómo se obra un milagro, con vida de penitencia, ferviente oración, sincero deseo de hacer brillar el poder de Dios, humildad profunda, viva caridad, encendida fe, esperanza imperturbable ante cualquier tipo de dificultad. En verdad, les digo que todo es posible para quien dispone de estos elementos, y los demonios huirían ante el nombre del Señor pronunciado por ustedes, si tienen cuanto he dicho. Este poder les viene de mí y de nuestro Padre. No se compra con moneda alguna. Solo nuestra voluntad lo concede. Solo la vida justa lo mantiene. De la misma forma que se los da gratis, gratuitamente han de darlo a los demás, a los que tengan necesidad de él. Ay de ustedes, si rebajaran el don de Dios, sirviéndose de él para engrosar vuestra bolsa. No es vuestro poder, es poder de Dios. Úsenlo
mas no se apropien de él diciendo, es mío. De la misma forma que se los da, se les puede quitar. Simón de Jonás, poco antes, ha dicho a Judas de Simón, tienes la misma comezón que Lucifer. Ha expresado una justa definición. Decir, hago lo que hace Dios porque soy como Dios, es imitar a Lucifer. Su castigo lo conocemos. También sabemos lo que le sucedió a los dos que comieron el fruto prohibido en el paraíso terrenal por instigación del envidioso, que quería llevar a otros desdichados a su infierno, además de los rebeldes angélicos que ya había, y también por el propio prurito de soberbia perfecta. El único fruto que les es lícito tomar de lo que hacen son las almas que con el milagro conquistarán para el Señor y que deben entregársele al Señor. Esas son vuestras monedas, no otras. En la otra vida gozarán de su tesoro. Vayan sin riquezas. No lleven con ustedes ni oro, ni plata, ni monedas en vuestros cinturones, ni saca de viaje con 2 o más indumentos y calzado de repuesto, ni bastón de peregrino, ni armas humanas. En efecto, por ahora, vuestras visitas apostólicas serán cortas, y todas las vigilias de los sábados nos veremos, y podrán dejar vuestros vestidos sudados sin tener necesidad de llevar con ustedes uno para cambiarse. No hace falta el bastón, porque el camino es aquí suave. Bien distinto es lo que se necesita en los desiertos y montañas altas de lo que se necesita en colinas y llanuras. No hacen falta armas. Estas son útiles para el hombre que no conoce la santa pobreza e ignora el divino perdón. Pero ustedes no tienen tesoros que cuidar y defender de los ladrones. El único al que deben temer, el único ladrón para ustedes, es Satanás. Y Satanás se vence con la constancia y la oración, no con espadas y puñales. Perdonen al que los ofenda. Si los despojaran del manto, den también la túnica. Aunque se quedaran completamente desnudos por mansedumbre y desapego de las riquezas, no escandalizarían a los ángeles del Señor ni a la infinita castidad de Dios, porque vuestra caridad vestiría de oro vuestro cuerpo desnudo. La mansedumbre les sería compuesto cinturón. El perdón hacia el ladrón les pondría manto y corona regia. Estarían, por tanto, mejor vestidos que un rey, no de tela corruptible, sino de materia incorruptible. No se preocupen por qué habrán de comer. Dispondrán siempre de lo apropiado para vuestra condición y ministerio, porque el obrero es digno del alimento que le ofrecen, siempre. Dios proveería de lo necesario a su obrero si los hombres no lo hicieran. Ya les he mostrado que para vivir y predicar no es necesario atiborrarse de comida.
Eso va bien para los animales impuros, cuya misión es la de engordar para ser entregados a la muerte y engordar a los hombres. Ustedes solo deben nutrir bien vuestro espíritu y el de los demás con alimentos sapienciales. Mas la sabiduría se hace presente con su luz a una mente no embotada por la crápula, a un corazón que se nutre de cosas espirituales. Jamás han sido tan elocuentes como después del retiro en el monte. Y en aquel entonces comían solo lo indispensable para no morir. Pues bien, a pesar de ello, al final del retiro, estaban fuertes y joviales como nunca. ¿No es acaso verdad? En cualquier ciudad que entren, infórmense de que haya quien merezca recibirlos, no porque sean Simón, Judas, Bartolomé, Santiago, Juan, etc., sino porque son los mensajeros del Señor. Aunque hubieran sido escoria, asesinos, ladrones, publicanos, ahora, arrepentidos y a mi servicio, merecen respeto porque son mis mensajeros. Digo más, ay de ustedes, si teniendo la apariencia de mensajeros míos, por dentro, son viles y diabólicos. Ay de ustedes. El infierno es poco para lo que merecerían por vuestro engaño. Pero, aunque fueran contemporáneamente mensajeros de Dios en la apariencia, y por dentro, escoria, publicanos, ladrones, asesinos, aunque los corazones tuvieran sospechas respecto a ustedes, o casi certeza, se les debe honrar y respetar, porque son mis mensajeros. El ojo del hombre debe ir más allá del medio, debe ver al mensajero y debe ver el fin. Ver a Dios y su obra más allá del medio, que demasiado frecuentemente es deficiente. Solo en casos de culpas graves que dañen la fe de los corazones, yo por ahora, luego, quien me suceda, tomaremos medidas para amputar el miembro corrompido, porque no es lícito que por un sacerdote demonio se pierdan almas de fieles. Nunca será lícito, por esconder las llagas abiertas en el cuerpo apostólico, permitir que en él pervivan cuerpos gangrenados, que con su aspecto repugnante obliguen a alejarse y con su hedor demoníaco envenenen. Se informarán, por tanto, de cuál es la familia de vida más recta, donde las mujeres saben estar retiradas y se disciplinan las costumbres. Entrarán en esa casa y en ella se alojarán hasta el momento de vuestra partida. No imiten a los zánganos, que después de succionar una flor pasan a otra más nutritiva. Tanto si se ven entre personas de buena cama y rica mesa, como si les toca una familia humilde, rica solo en virtudes, quédense donde estén. No busquen nunca lo mejor para el cuerpo mortal. Antes bien, denle siempre lo peor y reserven todos los derechos al espíritu. Si pueden, les digo esto porque conviene que lo hagan. Con toda diligencia,
den la preferencia a los pobres para vuestra estancia en el lugar, para no humillarlos, y en memoria mía, que soy y permanezco pobre y me glorío de serlo, y también porque los pobres frecuentemente son mejores que los ricos. Encontrarán siempre pobres justos, mientras que será raro encontrar un rico exento de injusticia. No tienen, por tanto, la disculpa de decir: solo he encontrado bondad en los ricos para justificar vuestra sed de bienestar. Al entrar en la casa, saluden con mi saludo, que es el más dulce de los saludos. Digan: la paz sea con ustedes, paz a esta casa, o la paz descienda sobre esta casa. En efecto, ustedes, mensajeros de Jesús y de la buena nueva, llevan con ustedes la paz, y vuestra llegada a un lugar significa hacer llegar a ese lugar la paz. Si la casa es digna de la paz descenderá sobre ella y permanecerá en ella. Si no lo es, la paz volverá a ustedes. Pero estén atentos a ser ustedes pacíficos, para tener por padre a Dios. Un padre siempre ayuda. Ustedes, ayudados por Dios, harán todo y lo harán bien. Puede suceder, es más, sucederá, que una ciudad o una casa no los reciban. No querrán escuchar vuestras palabras, los expulsarán, los tomarán a risa, los perseguirán a pedradas cual profetas molestos. Entonces tendrán más necesidad que nunca de ser pacíficos, humildes, mansos, como hábito de vida. Si no, la ira se impondrá y pecarán, escandalizarán y aumentarán la incredulidad de los que se han de convertir. Sin embargo, si reciben con paz la ofensa que supone el ser expulsados, escarnecidos, perseguidos, convertirán con el más bello de los discursos la silenciosa predicación de la virtud verdadera. Un día volverán a encontrar a los enemigos de hoy en vuestro camino y les dirán: los hemos buscado porque vuestro modo de actuar nos ha persuadido de la verdad que anuncian. Les pedimos vuestro perdón y que nos acojan como discípulos, porque no los conocíamos, pero ahora sabemos que son santos. Por tanto, si son santos, deben ser mensajeros de un santo. Ahora creemos en él. De todas formas, al salir de la ciudad o casa que no los hayan recibido, sacúdanse hasta el polvo de las sandalias, para que la soberbia y la dureza de aquel lugar no se peguen ni siquiera a vuestras suelas. En verdad, les digo que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos dureza que esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, porque ya saben cómo el mundo, que en verdad es más de lobos que de ovejas, me trata a mí, que soy el Cristo.
Yo puedo defenderme con mi poder, y lo haré mientras no llegue la hora del triunfo temporal del mundo. Pero ustedes no tienen este poder y necesitan mayor prudencia y sencillez, mayor sagacidad, por tanto, para evitar por ahora cárceles y flagelaciones. Verdaderamente, a pesar de vuestras abiertas declaraciones de querer dar vuestra sangre por mí, por el momento no soportan ni siquiera una mirada irónica o iracunda. Llegará un tiempo en que serán fuertes como héroes contra todas las persecuciones, más fuertes que héroes, con un heroísmo inconcebible para los criterios del mundo, inexplicable, que será llamado locura. No será locura, será la identificación en virtud del amor del hombre con el hombre Dios, y sabrán hacer lo que yo haga. Para comprender este heroísmo, hará falta verlo, estudiarlo y juzgarlo desde niveles ultraterrenos, porque es una cosa sobrenatural que se escapa a todas las restricciones de la naturaleza humana. Los reyes del Espíritu serán mis héroes, eternamente reyes y héroes. En aquella hora los arrestarán, les pondrán las manos encima, los llevarán ante los tribunales, los jefes y los reyes, para que los juzguen y condenen por ese gran pecado ante los ojos del mundo que es el ser los siervos de Dios, los ministros y tutores del bien, los maestros de las virtudes. Por ser estas cosas, los flagelarán y los castigarán de 1000 modos, hasta acabar con vuestra vida. Y darán testimonio de mí a los reyes, a los jefes, a las naciones, confesando con la sangre que aman a Cristo, el Hijo verdadero del Dios verdadero. Cuando caigan en sus manos, no se aflijan por lo que tendrán que responder, ni de lo que habrán de decir. En aquella hora no deben tener ninguna pena, aparte de la aflicción por vuestros jueces y acusadores, que Satanás desvía hasta el punto de hacerlos ciegos para la verdad. Las palabras que habrán de decir se les darán en ese momento. Vuestro Padre las pondrá en vuestros labios, porque en aquella hora no serán ustedes los que hablen para convertir a la fe y para profesar la verdad, sino que será el Espíritu del Padre vuestro el que hablará en ustedes. En aquella hora, el hermano dará muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. No desfallezcan, ni se escandalicen. Respóndanme. Para ustedes, ¿es mayor delito matar a un padre, a un hermano, a un hijo, o a Dios mismo? Judas dice secamente: A Dios no se le puede matar. Y Bartolomé confirma: La verdad es espíritu inaprensible. Y los demás, aunque callen, son de la misma opinión. Jesús serenamente dice: Yo soy Dios, y carne soy.
Judas replica: Nadie pretende matarte. Les ruego que respondan mi pregunta. Es más grave matar a Dios, ¿se entiende? Pues bien, el hombre dará muerte a Dios en la carne del hombre Dios y en el alma de los asesinos del hombre Dios. Por tanto, de la misma forma que se llegará a cumplir este delito, sin el horror de sus autores, se llegará al delito de los padres, hermanos, hijos contra hijos, hermanos, padres. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, no por vileza, sino para darle tiempo a la recién nacida Iglesia de Cristo de alcanzar la edad adulta, superando la edad del lactante débil e inexperto, en que sea capaz de afrontar la vida y la muerte sin temer a la muerte. Aquellos a quienes el Espíritu les aconseje huir, huyan, como huí yo cuando era pequeño. Verdaderamente en la vida de mi Iglesia se repetirán todas las vicisitudes de mi vida de hombre. Todas. Desde el misterio de su formación en la humildad en los primeros tiempos, a las turbaciones e insidias que le vendrán de los hombres violentos, o a la necesidad de huir para seguir existiendo. Desde la pobreza y el trabajo infatigable, hasta muchas otras cosas que vivo actualmente o que sufriré mañana, hasta llegar al triunfo eterno. Aquellos a quienes por el contrario el Espíritu les aconseja quedarse, quédense. Sí, aunque caigan asesinados, vivirán y serán útiles a la Iglesia. Sí, siempre está bien lo que el Espíritu de Dios aconseja. En verdad, les digo, que no acabarán ni ustedes ni los que lo sucedan de recorrer los caminos y ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Porque Israel, por un tremendo pecado suyo, será dispersado como cascarilla embestida por un torbellino y diseminado por toda la tierra. Habrán de sucederse siglos y milenios, uno y otro, antes de que sea recogido de nuevo en la era de Araúna el Jebuseo. 2 Samuel 24, 16 al 25, 1 Crónicas 21, 15 al 30. Cada vez que lo intente, antes de la hora señalada, será nuevamente embestido por el torbellino y dispersado, porque Israel tendrá que llorar su pecado durante tantos siglos, cuantas serán las gotas que lloverán de las venas del Cordero de Dios, inmolado por los pecados del mundo. Mi Iglesia, agredida por Israel en mí y en mis apóstoles y discípulos, deberá abrir sus brazos maternos para tratar también de recoger a Israel bajo su manto, como hace una gallina con los polluelos que se dispersan. Cuando todo Israel esté bajo el manto de la Iglesia de Cristo, vendré. Mas estas son cosas futuras. Hablemos de las inmediatas. Tengan siempre presente que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele pues al discípulo ser como su maestro, ya de por sí
inmerecido honor, y al siervo como su señor, la concesión de lo cual ya de por sí es bondad sobrenatural. Si han llamado Belcebú al señor de la casa, ¿qué llamarán a sus siervos? ¿Podrán acaso rebelarse los siervos cuando no se revela su señor? Ni odia, ni maldice, sino que, sereno en su justicia, continúa su obra, posponiendo el juicio para otro momento, una vez que, habiendo intentado todo para persuadirlos, haya visto su obstinación en el mal. No, los siervos no podrán hacer lo que no hace su señor. Antes bien, deberán imitarlo, pensando que ellos también son pecadores, mientras que él no tenía pecado. No teman, por tanto, a los que los llamen demonios. Día llegará en que la verdad será sabida. Entonces se verá quiénes eran los demonios, si ustedes o ellos. No hay nada escondido que quede sin revelar, nada secreto que no se venga a saber. Lo que ahora les digo en la sombra y en secreto, porque el mundo no es digno de conocer todas las palabras del Verbo. No es digno el mundo todavía, ni es hora de hacer extensiva la manifestación de estas cosas a los indignos. Cuando llegue la hora de que todo deba ser conocido, díganlo a la luz. Griten desde los tejados lo que yo ahora les susurro, más al alma que al oído. Entonces, en efecto, el mundo ya habrá sido bautizado por la sangre. Satanás encontrará ante sí un estandarte por el que el mundo, si quiere, podrá comprender los secretos de Dios. Él, sin embargo, no podrá dañar sino a quien desea su mordisco y lo prefiere a mi beso. Pero 8 partes de 10 del mundo no querrán comprender. Solo las minorías tendrán voluntad de saber todo para seguir todo lo que es mi doctrina. No importa, dado que no se puede separar estas 2 partes santas de la masa injusta. Prediquen desde los tejados mi doctrina, predíquenla desde lo alto de los montes, por los mares sin confines, en las entrañas de la tierra. Aunque los hombres no la escuchen, recogerán las divinas palabras los pájaros y los vientos, los peces y las olas, conservarán su eco las entrañas del suelo, para decírselo a los manantiales internos, a los minerales, a los metales, y exultarán todos ellos, porque también ellos han sido creados por Dios para ser escabel de mis pies y alegría de mi corazón. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman solo a quien puede mandar vuestra alma a la perdición y reunirla en el último juicio con el cuerpo resucitado para arrojarlos al fuego del infierno. No teman. No se venden 2 pájaros por un haz. Y sin embargo, si el Padre no lo permite, ni uno de ellos caerá a pesar de todas las acechanzas del hombre. No teman, pues. El Padre los conoce, como también conoce el número de vuestros cabellos. Ustedes valen más que muchos pájaros. Les digo que a quien me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre, que está en los cielos. Mas a quien me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre. Confesar aquí significa seguir y practicar. Negar
significa abandonar mi camino por vileza, por ternaria concupiscencia, por mezquino cálculo, por afecto humano hacia un allegado vuestro contrario a mí. Porque estas cosas sucederán. No crean que haya venido a instaurar la concordia en la tierra y para la tierra. Mi paz es más alta que las paces premeditadas que tienen la finalidad de poderse uno manejar diariamente en la vida. No he venido a traer la paz, sino la espada afilada para cortar las lianas que impiden salir del fango, abriendo así los caminos a los vuelos en el mundo sobrenatural. Así pues, he venido a separar al hijo del padre, a la hija de la madre, a la nuera de la suegra, porque yo soy el que reina y tiene todos los derechos sobre sus súbditos, porque ninguno es más grande que yo en derechos sobre los afectos, porque en mí se centran todos los amores y se subliman. Soy padre, madre, esposo, hermano, amigo. Así los amo, y así debo ser amado. Cuando digo quiero, ningún vínculo puede resistir, y la criatura es mía. Yo, con mi Padre la he creado. Yo por mí mismo la salvo. Yo tengo derecho a poseerla. Verdaderamente los enemigos del hombre, además de los demonios, son los propios hombres. Enemigos del hombre nuevo, del cristiano, serán los de su propia casa, con sus quejas, amenazas o súplicas. Pues bien, quien de ahora en adelante ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz de cada día, compleja, formada de resignación, renuncias, obediencia, heroísmos, dolores, enfermedades, lutos, de todo aquello que es manifestación de la voluntad de Dios o de una prueba del hombre, el que no la toma y con ella me sigue, no es digno de mí. Quien estima más su vida terrena que la vida espiritual, perderá la vida verdadera. Quien pierda su vida terrena por amor mío, la volverá a encontrar, eterna y bienaventurada. Quien a ustedes los recibe, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta como profeta, recibirá premio proporcional a la caridad ejercida con el profeta. Quien reciba a un justo como justo, recibirá un premio proporcional al justo. Esto es así porque el que reconoce al profeta en el profeta es señal de que también él es profeta, es decir, muy santo, porque el Espíritu de Dios lo tiene en sus brazos. Y quien reconoce a un justo como justo, demuestra que él mismo es justo, porque las almas semejantes se reconocen. A cada uno, pues, se le dará según justicia. Quien dé, aunque solo sea un vaso de agua pura, a uno de mis siervos, aunque fuera al más pequeño, y son siervos de Jesús todos los que lo predican con una vida santa, y pueden serlo tanto los reyes como los mendigos, tanto los que saben mucho
como los que no saben nada, los ancianos o los niños, porque a todas las edades y en todas las clases se puede ser discípulo mío. Quien dé a un discípulo mío, aunque solo sea un vaso de agua en mi nombre, y por ser discípulo mío, en verdad, les digo que no perderá su recompensa. He dicho. Ahora vamos a orar y luego volvemos a la casa. Al alba partirán así: Simón de Jonás con Juan, Simón Celote con Judas Iscariote, Andrés con Mateo, Santiago de Alfeo con Tomás, Felipe con Santiago de Zebedeo, Judas, mi hermano, con Bartolomé. Esta semana será así. Luego daré nuevas indicaciones. Vamos a orar. Oran en voz alta y todo termina.